Bueno, mis amados y amadas hermanas, buenos días, Dios me los bendiga. Damos gracias a nuestro Santo Dios por ese regalo de un nuevo día. Dios todos los días nos regala su misericordia, nos muestra su gracia y su favor. Y hoy vamos a ver un devocional que yo creo que va a animar nuestro corazón a saber de que Dios es Cristo, es nuestra provisión prometida, una provisión que siempre estará con nosotros y nunca nos dejará. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias infinitas por tu bondad, por tu piedad para con nosotros, Señor, porque tienes misericordia de nosotros a pesar de que somos polvo, tú te acuerdas de nosotros. Y aquí estamos delante de ti, Rey amado, de una manera virtual, pero unidos en Cristo, dándote gloria y honra, porque tú eres digno de toda gloria y toda alabanza. Delante de ti están nuestras necesidades, Señor, porque todos los días tenemos necesidad de ti, Señor. Alejados de ti nada podemos hacer. Necesitamos que todos los días nuestro corazón entienda y reconozca de que tú eres Dios y que gobiernas el reino de los hombres. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes en la fe y a no desmayar. Delante de ti están las necesidades de todos y con nosotros como familia en Cristo, cada congregación en la cual pertenecemos, Señor. Oramos por los pastores, Señor, que presiden en cada iglesia, amado Dios, por las necesidades de liderar, las necesidades de que avives el corazón de la iglesia. Delante de ti, Rey amado, está nuestro hermano Juan, Señor. Pongo en tus manos sus necesidades, sus luchas, sus aflicciones, su familia, las necesidades de su hogar, Señor, para que tú seas propicio a esas necesidades y siempre recuerdes a Juan de que es un escogido para servirte. Oro, Señor, porque tu palabra, Señor, fluya hoy a través de sus labios y que sea tu Santo Espíritu aplicándola a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, buenos días para todos. De pronto, algún hermano o hermana que desee compartir la lectura del devocional. Amén. Hermanita Luz Delia. Mayo 30. Provisión prometida. Jesús les dijo: hijos, ¿acaso tienen algún pecado? No, respondieron ellos. Y él les dijo: echen la red al lado derecho de la barca y hallarán pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Juan 21, 5, 6. ¿Qué le llevamos a Jesús? Solo nuestra necesidad. La escena de la pesca después de la resurrección en Juan 21 nos recuerda una escena similar anterior con los discípulos en el mar de Galilea, registrada en Lucas 5. En ambas historias, a pesar de su experiencia profesional como pescadores, los discípulos trabajaron y trabajaron, pero no atraparon nada. En los dos casos, Jesús se les apareció e hizo que sacaran una enorme cantidad de peces. El primer encuentro tenía el objetivo de enseñarles a ser pescadores de hombres. El segundo, recordarles que debían continuar su trabajo de sumar para el reino de Dios. Estos milagros ilustraron la realidad de que los discípulos solo podían tener éxito a través del poder de Dios. Jesús estaba tan en control en el mar de Galilea cuando los discípulos no atraparon nada como cuando estaban atrapando todo. Él era igualmente soberano. Él era igualmente soberano sobre su vacío que sobre su llenura. Cristo desea que veamos nuestra pobreza para que podamos inclinarnos en asombro ante su provisión. Cuando tú y yo estamos conscientes de nuestra debilidad, podemos confiar en que Dios también está en control de eso. Él nos invita a buscar que cada hueco en nuestra vida sea llenado por su bondad y fortaleza. Cuando Jesús llamó a los discípulos y les preguntó si habían atrapado algo, Él los obligó a reconocer su condición de necesidad y a responder con honestidad. Cristo también tiene preguntas para nosotros hoy en nuestro vacío. Él no está buscando excusas, diálogos ni debates. Él quiere que reconozcamos nuestra necesidad con humildad.
La condición de los discípulos refleja la nuestra. Ni siquiera podemos hacer aquello en lo que somos buenos sin la ayuda de Dios. No podemos hablar, ni escuchar, cantar, ni escribir, trabajar, ni jugar sin la gracia facultativa de Dios. Tal como Jesús lo había dicho antes en el Evangelio de Juan, separados de mí, nada pueden hacer. Juan 15:5. Jesús no dejó a sus discípulos en su pobreza, ni tampoco les proveyó todo lo necesario para sobrevivir. Él les regaló una pesca abundante. Esta provisión refleja cómo el prometer vida eterna a todo aquel que cree en él, Jesús, disculpe, así. Esta provisión refleja cómo al prometer vida eterna a todo aquel que cree en él, Jesús sigue dando incalculablemente más de lo que podemos pedir o imaginar. Cuando Cristo interviene en nuestra vida con su espíritu, Él no solo deja fluir unas gotas de agua para burlarse de nosotros, Él nos promete que de nuestro corazón brotará ríos de agua viva. Juan 7:38. Así como Jesús invitó a sus discípulos a la playa para compartir con Él el desayuno, 21:9-10, también invita a su mesa para satisfacer tu hambre. Y al invitarte a acompañarlo, Él también te acompaña en el camino y te ofrece toda la fuerza que necesitas para el camino y más. Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Mateo 5:6. Lleva tu necesidad a Él hoy. Sé honesto en cuanto a tus propias carencias y luego confía en que Él te dará mucho más de lo que necesitas para caminar hacia tu hogar celestial y servir a tus propósitos gloriosos en el proceso. Juan 21, del 1 al 14. Amén. Bueno, muy buenos días para todos nuevamente. Estamos en el devocional de hoy, mayo 30. Provisión prometida. Este devocional nos trae como tema principal las necesidades que cada uno de nosotros tiene, y todos nosotros somos necesitados en algún área de nuestra vida. Él inicia con una pregunta diciendo, ¿qué le llevamos a Jesús? Solo nuestras necesidades. Todos nosotros pasamos por necesidades. Eso es algo que indudablemente es muy cierto. Y el propósito del devocional o a donde queremos apuntar el día de hoy es que nosotros podamos depender más de Cristo. Depender más de Cristo que de cualquier otra necesidad que tengamos. Y también que podamos entender que tenemos muchas necesidades, pero que nunca podemos olvidar que nuestra mayor necesidad es Cristo. Entonces, las necesidades que tenemos son muchas y todos, absolutamente todos, pasamos por necesidades. No hay ninguna sola persona en el universo que diga, no tengo necesidad de nada, porque todos, absolutamente todos, en algún área de nuestra vida tenemos necesidades. Y existen tres tipos de necesidades: físicas, emocionales y espirituales. Quizás hayan más, pero son como que las que enmarcan lo que es nuestra vida. Necesidades físicas, necesidades emocionales y necesidades espirituales. La necesidad física se refiere es a las necesidades básicas y a esas necesidades indispensables que un ser humano requiere para mantener su salud o la supervivencia. Y estas necesidades incluyen lo que es el alimento, lo que es el agua, lo que es la vivienda, lo que es el sueño, respirar, protegerse contra las condiciones extremas. Y en este caso podríamos concluir o decir de que si nosotros no sintiéramos hambre, no tuviéramos necesidad de hambre, pues no comeríamos. Es decir, que nosotros comemos es porque necesitamos, porque nuestro cuerpo lo pide, por ejemplo, porque es una necesidad física.
También existen necesidades emocionales. Y estas necesidades es aquello que nosotros necesitamos para funcionar eficazmente. Y las necesidades emocionales pueden ser expresadas por aquellos sentimientos, ejemplo, por la necesidad de sentirnos aceptados, por la necesidad de sentirnos respetados o importantes. Y algunas de estas necesidades emocionales incluyen lo que es sentirse seguro, sentirse atendido, y en este sentirse atendido o tener atención es dar atención o recibir atención, el sentido de autonomía, de tener el control, sentirse parte de una comunidad también es una necesidad emocional, sentir estatus dentro de algún grupo social, el sentido también de competencia y de logro que nuestra vida a diario tenemos. Queremos ganar cosas, queremos llegar, queremos lograr cosas. Esas son necesidades emocionales. Y así como tenemos necesidades físicas y necesidades emocionales, es importante reconocer que nosotros tenemos una gran necesidad espiritual. Por ejemplo, todos nosotros sabemos que nuestro cuerpo necesita nutrientes. Y si dejáramos de comer por 24 horas, créeme que verdaderamente lo necesitaríamos. Estaríamos muy necesitados de una comida, de esos los nutrientes que nos proporcionan una comida. Pero también, por otro lado, o otra cosa, es saber que necesitamos nutrientes para nuestro organismo después de que acabamos de llenarnos con comida chatarra, con una bolsa de papas fritas y una gaseosa litro. Eso también nos puede llenar, pero no nos va a dar ningún nutriente. Podemos llenar nuestra necesidad de apetito con esta comida chatarra, con unas papas fritas, con una gaseosa, pero no nos va a alimentar para nada. O nos llenamos con nutrientes que son una necesidad para nuestro cuerpo, o nos llenamos con chatarra y con basura. Y nuestro cuerpo necesita nutrientes, necesita vitaminas que la comida chatarra no nos puede proporcionar. Pero si nos llenamos de chatarra, no sentiremos hambre por lo que realmente nos alimenta. Si no sentimos hambre, no vamos a comer. Y en especial el tipo de comida que más necesitamos. Y esto es lo mismo y es muy cierto con la nutrición espiritual, con la necesidad espiritual. Si no sentimos hambre de Dios porque estamos comiendo basura espiritual, es probable que no queramos comer la comida que más necesitamos, la comida de la vid, de la fuente, de Cristo. ¿Por qué? Porque estaríamos quizás o estamos, si no sentimos esa hambre y ese deseo por Dios, si espiritualmente nuestra necesidad no es Cristo, no tenemos esa hambre y esa sed de Dios, es porque nos estamos llenando y nos estamos saciando de chatarra, de basura espiritual, que no nos está alimentando, que no está haciendo provecho para nosotros y no estamos siendo alimentados por la fuente, por la vid que es Cristo. En este punto nosotros podemos asegurar de que el Señor conoce todas nuestras necesidades mejor que nosotros mismos. Él conoce nuestras necesidades físicas, nuestras necesidades emocionales y sobre todo nuestra gran necesidad espiritual. ¿Quién más que el Señor? Él lo conoce todo. Él nos creó. Él nos conoce mejor que nosotros mismos. Su palabra dice que sus caminos no son nuestros caminos y sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El Señor nos conoce a la perfección, nos conoce de tal manera que nosotros mismos ni siquiera nos conocemos. Y Él conoce todas nuestras necesidades. Por allá en otro texto dice que Él da de comer a las aves, alimenta a las aves
viste las flores, aún sabe lo que nosotros tenemos necesidad de nuestro comer, de nuestro vestir, de todas estas cosas. El Señor sabe que tenemos necesidad de ellas. Ahora, solo es su palabra la que puede sacar a luz nuestras necesidades espirituales. Solo es a través de su palabra que nosotros podemos conocer realmente cuál es nuestra necesidad espiritual. Y es la palabra de Dios la que expone todas las intenciones y todos los pensamientos y todo lo que hay en nuestro corazón. Es a la luz de la palabra, porque la palabra es esa luz que alumbra todo en nosotros. Por eso en Juan 1 dice que la luz vino al mundo y nosotros amamos más las tinieblas que la luz, porque lo que hace la palabra de Dios es mostrar la oscuridad que hay en nuestras vidas, mostrar esos deseos, esas intenciones, todo lo que hay en ella. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es a través de la palabra de Dios que nosotros entendemos cuál es nuestra necesidad, cuál es esa hambre espiritual que nosotros tenemos, y también es ella la que nos provee ese alimento espiritual. Dice que la palabra de Dios es pan para nosotros. Es ese pan diario que nosotros tenemos. Cuando nos reunimos en esta devocional, lo que estamos haciendo es alimentando diariamente nuestro espíritu. Pero tengamos cuidado porque si venimos ante Dios ya llenos con la chatarra, con la basura espiritual del mundo, pues este deseo y esta hambre de Dios va a ser muy mínimo o quizás no va a ser ninguno. ¿Habrá algo que nosotros podamos esconder del Señor, esconderle al Señor? Y cuando nos exponemos a la palabra de Dios, nosotros lo que estamos haciendo es que estamos recibiendo de parte de Dios lo que nosotros realmente necesitamos. Muchas personas eh, tienen problemas, que son problemas sociales, problemas, digamos, emocionales, problemas con el alcohol, problemas con las drogas, problemas de ansiedad, cantidad de problemas que son necesidades que están ahí. Se vuelven ansiedades estas necesidades. Pero el hombre trata de solucionar y siempre ha tratado de solucionar estos problemas con terapias, con la psicología, con cantidad de cosas que el mismo hombre se ha creado. Pero el gran problema del ser humano, el gran problema, perdón, del ser humano es su condición de pecado, que solo tiene una respuesta y está en la palabra de Dios y en el Evangelio. El gran problema del ser humano es la condición de pecado. Ese es el gran problema. En la tierra podemos solucionar muchos problemas, la mayoría de nuestros problemas. La mayoría de nuestras necesidades son solucionadas aquí en la tierra, pero el gran problema que tenemos con Dios y es nuestra condición de pecado, no se puede solucionar aquí en la tierra con soluciones humanas, sino con el Evangelio de Cristo. Y a la luz de nuestra necesidad espiritual, entonces, ¿cómo nos debemos considerar en esta vida? ¿Débiles o fuertes? Primera de Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Muchas veces la firmeza en la cual nosotros nos aferramos está puesta en lo que nosotros mismos somos capaces de hacer. Nos podemos aferrar a un trabajo, nos podemos aferrar a la salud, mi buena condición física, no estoy enfermo y me aferro mucho a eso. Nos aferramos al dinero. Tengo una cuenta, tengo buena cuenta, buen dinero en mi cuenta. Seguramente nos aferramos a muchas cosas. Por eso dice mire que el que esté firme, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿A qué nos estamos aferrando en esta vida?
y no aferrarnos a Dios. Porque muchas veces el aferrarnos a cosas externas aparte de Dios nos hace creer que estamos firmes en algo. Y si no estamos firmes en la roca que es Cristo, recordemos que va a llegar la tormenta con gran fuerza y va a tumbar nuestra casa porque no ha tenido un fundamento firme que es Cristo. Pero muy pocas veces nos aferramos a Dios sobre todas las cosas. Primera de Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. El fundamento de nuestra vida debe ser Cristo. Todas nuestras necesidades deben ser llevadas a Cristo. Todas nuestras obras deben ser en Cristo. Pero si nuestras obras no están en Cristo, dice que el fuego las probará. Si no son fundadas en Cristo, el fuego vendrá y las consumirá. Y quizás serán como la hojarasca, vendrán y serán quemadas. Si nuestro fundamento no es Cristo, si no nos aferramos a Cristo, ¿a qué nos estamos aferrando en esta vida entonces? ¿Será Cristo nuestro único fundamento? Depender de nuestro Señor en todo, en todas nuestras necesidades, es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Que nuestra dependencia sea total en Dios. Que busquemos primero el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? Y las demás cosas vendrán por añadidura. Pero nosotros queremos aferrarnos más a las añadiduras. Y por si me queda tiempo, busco el reino de Dios. Y no debe ser así. Pero día a día nuestras necesidades diarias, nosotros las vemos más grandes que nuestra gran necesidad de Dios en nuestras vidas. A veces creemos que las necesidades que tenemos son las más importantes, que comer, que vestir. Dice, nuestro Padre sabe que nosotros tenemos necesidad de todas estas cosas. Y si Él sabe que tenemos necesidad de estas cosas, Él nos ha provisto de todo para nuestra vida. ¿Y qué pasa? Nosotros a veces vamos detrás de esas necesidades, damos todo por ellas, damos nuestro tiempo por satisfacer esas necesidades, por satisfacer nuestro estómago, por satisfacer nuestra mente con la basura de este mundo, por satisfacer nuestra sabiduría con la sabiduría de este mundo, pero nuestro espíritu muchas veces anda mal. Satisfacemos nuestras necesidades físicas, nuestras necesidades emocionales, pero nuestro espíritu anda mal. Preferimos satisfacer o llenar nuestra necesidad física y emocional con la basura que ofrece este mundo, lo que llamamos la comida chatarra de este mundo, ese alimento que está entrando por los ojos, que está entrando por nuestros oídos y que está haciendo mucho daño. Juan 15 dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Le repito, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Este
esta ilustración que hace el Señor de que Él es la vid y nosotros los pámpanos, nosotros somos esas ramas de esa vid, de ese tronco fuerte que es Él. Nosotros somos esos pámpanos, pero si no estamos llevando fruto como pámpanos, dice, seremos cortados, seremos quitados. Y en esta vida, perdón, tenemos muchas necesidades, pero ¿has pensado en la necesidad de permanecer en la vid, de permanecer en Cristo? ¿Qué dice él? Del que permanece y del que no permanece, del que da fruto permanece y del que no da fruto no permanece. Debemos suplicar a la vid, que es Cristo, y al viñador, que es Dios, para hacer todo lo posible para que se nos ayude a aferrarnos a la vid y demostrar nuestra conexión con la vid por el fruto que estamos llevando. Entonces, ¿cómo debemos esperar que se sienta nuestro mayor sentido de dependencia de Él? La dependencia siempre se siente como debilidad. La dependencia de Dios no se siente como una fuerza autosuficiente, sino más bien como una debilidad, como esas ramitas más propensas a permanecer en la vid. Debe ser ese temor a la muerte, de la separación que traería si se nos quita de la vid, con debilidad. Y si entendemos esto, vamos a entender mejor lo que Pablo quiso decir cuando dijo, por eso me complazco en las debilidades e insultos, en privaciones, en persecuciones, en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y Dios usó todas estas cosas, estas debilidades, estas situaciones, para que Pablo dependiera de la gracia de Cristo en lugar de sí mismo. Y así Pablo aprendió a ser agradecido por ellas. En el relato de Juan 21, que es el texto que nos acompaña en el devocional del día de hoy, Juan 21, que es cuando el Señor Jesús aparece a sus discípulos mientras ellos han salido a pescar y él desde la orilla los llama para que, para que echen las redes al otro lado y ellos tienen una gran pesca. Lo mismo pasó en Lucas 5 cuando Jesús está predicando y usa la barca de Pedro para predicar. Y después de esto le dice a Pedro que vuelva y eche las redes. Y en ambos casos ocurre una gran pesca, bastante bastantes pescados en ese momento. Pero dice que en estos dos escenarios, Jesús le indica a pescadores expertos. Estos hombres eran expertos en la pesca. Habían adquirido por muchos años el conocimiento, la experticia. Inclusive Pedro en Lucas 5 le dice, Señor, he pescado toda la noche y no ha salido nada. Pero en ambos escenarios, Jesús les dice a estos hombres expertos que sigan las instrucciones de alguien que quizás nunca ha pescado, pero estas no son cualquier instrucciones, son instrucciones de parte de Dios. Pero lo que en realidad el Señor estaba mostrando en ambos escenarios era que cuando ellos obedezcan la palabra de Dios, los resultados siempre darán gloria a Dios y nos llevarán a rendirnos más a Él y a depender más de Él. Esto ocurrió con Pedro. Dependió más de Cristo. Le dice, apártate de mí porque soy hombre pecador. Entonces, Dios conoce nuestras necesidades, pero hay algo que hay que dejar muy claro. Dios no concede caprichos. Dios no provee caprichos para nosotros. Lo que estos pescadores estaban necesitando era obtener el sustento y el fruto de su trabajo. Pero Jesús aparece en escena y Él conoce y Él sabe que tenemos necesidad. En Santiago capítulo 4, versículo 3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites.
en muchas de nuestras oraciones, nuestros deseos o nuestras necesidades son tan equivocados y en contra de lo que Dios quiere que deseamos y pedimos mal, porque queremos para gastar en nosotros, en nuestros deleites, en nuestros deseos. Por eso la mejor manera de tener deseos correctos y llenar las necesidades realmente importantes es llevar nuestros deseos delante de Dios, que sean conocidas nuestras peticiones delante del Señor. El Salmo 38:9 dice: Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Todos nuestros deseos deben estar delante de Dios. Deben ser puestos delante de Dios para que el Señor vea lo que hay en nuestra vida, en nuestros deseos, en nuestras necesidades, y no porque no las conozca, sino porque esto nos hace dependientes de Dios, para no empezar a depender de nosotros mismos. Porque cuando no estamos delante de Dios, presentándole nuestros deseos, nuestras necesidades, pues nos vamos a llenar de otras cosas o vamos a buscar satisfacer nuestras necesidades en otras cosas. Por eso el salmista dice: Señor, delante de ti están todos mis deseos. Dice todos mis deseos, todas mis necesidades, todo lo que yo necesito. Y mi suspiro no te es oculto. El lugar más seguro para depositar todas nuestras cargas es delante de su trono, delante de aquel que tiene absoluto control de nuestras vidas. Primera de Pedro 5 nos dice que llevemos todas nuestras cargas delante de Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Él cuida de nosotros. Entonces, es importante que nosotros, en dependencia total de Dios, dependamos de Él, de lo que Él provee, de lo que Él es, de lo que Él tiene para nosotros. Es a Dios a quien debemos acudir en medio de cualquier situación, en medio del dolor, en medio de cualquier necesidad. Y cuando vayamos delante de Él en oración, recordemos que estamos yendo delante de nuestro Padre, ese que todo lo puede y que es digno de que nos rindamos y que rindamos toda nuestra voluntad completamente a Él. Pero también debemos aprender algo, aprender a llevar nuestros deseos a Dios con manos abiertas, también dispuestos a recibir los no del Señor. De cuántas cosas nos ha librado el Señor cuando nos ha dicho que no. Y eso es provisión de Dios también. En esto dependemos también del Señor, porque cuando dependemos del Señor, aún lo que Él nos dice que no, nos ayudará a recibirlo de tal manera que estaremos en paz, confiados y seguros y tranquilos de que Dios tiene el control de todas las cosas. Así las cosas no sean como yo quiero, así no llegue lo que yo deseo, porque Dios no concede caprichos. En Él no hay despropósito alguno en lo que ocurre. Él no va a conceder el capricho por ejemplo, lo que se ha enseñado en algunas congregaciones: declare, decrete, como si le estuviéramos ordenando a Dios de que Él tiene que hacer lo que nosotros queramos, de ninguna manera. Pero cuando dependemos del Señor, sea que sí, sea que no, estamos en paz con Dios, confiados en Dios, dependiendo de Dios. Por eso, delante de Él deben ser conocidas todos nuestros deseos, todas nuestras peticiones. Y dice: y mi suspiro no te es oculto. ¿Por qué habríamos de ocultarle algo al Señor, sabiendo que Él lo conoce todo? Y como dice la Escritura: apartados de mí, nada podéis hacer. Nada podemos hacer apartados de Cristo. Ojo, nada para la gloria de Dios, pero sí, apartados de Cristo, podemos vivir una vida muy desastrosa, una vida llena de pecado, una vida lejos, lejos de Cristo. Es una vida que va a ser conducida totalmente a la ruina. No va a haber nada que podamos hacer para la gloria de Dios, porque la única forma en que nosotros podemos hacer algo para la gloria de Dios es si estamos en Cristo y que Él obre en nosotros.
Un pámpano separado de la vid no sirve para nada. Como madera, carece de valor por ser ligera y porosa, porque es un simple pámpano. Cualquier cosa que se le intente construir con ella pronto se romperá, porque es una madera con muchos nudos, retorcida. Es una rama que una vez cortada solo sirve para arder. Y aunque ni siquiera para eso es buena, porque se va a quemar rápidamente. Apartado de Cristo, nada podemos hacer. En los dos textos de Juan 21 y Lucas 5, dice en Juan 21, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Y Lucas 5 dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Estos dos textos nos dejan algo muy precioso para todos nosotros, y es que solo cuando Jesús estaba con ellos y cuando ellos dependían y obedecían la palabra del Señor, podían ver y llevar mucho fruto. En ambos casos hubo una gran abundancia, una gran cosecha, pero porque el Señor estaba ahí, porque se obedecía a lo que el Señor decía y llevaba mucho fruto. Esto nos muestra que quien obedece al Señor en su palabra lleva frutos, mucho fruto, y que esos frutos son guiados por Dios mismo. No son frutos producidos meramente en el hombre, no, son frutos guiados por Dios, hechos por Dios, y en los cuales Dios nos permite ser partícipes. Son frutos que dan gloria a Dios, tienen un propósito, la gloria de Dios. Son frutos necesarios y que llenan nuestras necesidades, ya que Dios sabe de qué tenemos necesidades. Pedro en ese momento necesitaba pescar, necesitaba llevar sustento, y el Señor Jesús sabía que tenía necesidad, pero llevó fruto por la palabra de Dios. Y el Señor de esta manera es que nos permite satisfacer las necesidades que tenemos, no caprichos, porque Él sabe que tenemos necesidad. Ese cuidado, ese Padre, no es para satisfacer caprichos de ninguna manera, pero podemos hacer muchas cosas sin Cristo. Surgirá esta pregunta aquí. ¿Podemos hacer muchas cosas sin Cristo? Claro, podemos hacer muchas cosas sin Cristo. Y esto lo vemos en el mundo. Una persona puede ser un inventor que haga cosas para que la vida humana sea más fácil o segura. Puede ser un escritor que ilumine y entretenga a la gente de las personas. Puede ser un trabajador social que se ocupe de proyectos que ayuden a las personas necesitadas, a los animales, a los ancianos. Podemos crear una familia, preparar hijos para que tengan un futuro, darles un buen estudio. Podemos recaudar grandes cantidades de dinero para promover causas justas en este mundo. Y podemos hacer muchas cosas sin ser cristianos, pero ninguna de ellas será un fruto espiritual agradable a Dios. Y es triste decirlo, pero ninguna de estas cosas perdurará para la eternidad, porque se hacen sin Cristo y no dan gloria a Dios. Y lo que no proviene de fe es pecado. Es pecado. Cristo debe ser el fundamento que hace cualquier esfuerzo humano, por pequeño que sea, llegue a ser permanente y glorifique a Dios. La Biblia dice, si tan solo bebes un vaso de agua, hazlo para la gloria de Dios. Porque si no se hace para la gloria de Dios, pues es pecado, porque lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, el fruto que llevamos es un fruto
que es un fruto en Dios. Y encontramos una muy bella ilustración práctica de este principio. Los discípulos están desanimados después de todo lo que había pasado, volvieron a su antigua ocupación de pescadores, pero después de una larga y dura noche de trabajo, dice que no pescaron nada. Y fue entonces cuando Jesús les desapareció a ellos y les dio instrucciones, y ellos obedecieron. Y en poco tiempo había 153 grandes peces en sus redes. Y esto fue una experiencia que nunca olvidarían. La gran conclusión es que sin mí nada podéis hacer, sin Cristo nada podían hacer. Solo con Cristo podían hacerlo. Somos salvos por la gracia de Dios. Esto es algo que nosotros sabemos y quizás lo predicamos y lo escuchamos. Somos salvos por gracia, por lo que Cristo hizo, por su vida, por su muerte, por toda su obra, por la justicia que nos entregó. Somos salvos por gracia. Y cuando se trata de llevar fruto para la gloria de Dios, una vez que ya somos creyentes, el principio es el mismo. Tenemos que llevar fruto por la gracia de Dios y tiene que ser una obra de Él, no de nosotros. Llevamos frutos solo por la gracia de Dios. Si se nos permite llevar algún fruto, es por la gracia de Dios y es porque Cristo está en nosotros, no porque nosotros seamos muy buenos para hacer cosas, sino porque llevamos fruto en Él, en Cristo. Y aunque haya otros que puedan cooperar externamente, solo Dios puede hacer crecer el fruto en nosotros. Y esto lo reconocía Pablo cuando dijo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Para concluir y para finalizar, lo que debemos hacer es creer y confiar en su provisión. Cada uno de nosotros solamente permanece, se aferra a lo que creemos que nos da vida. Si creemos que Cristo es la vid, eso nos dará vida. Si creemos y confiamos en la vid, Él nos dará vida. Pero si confiamos y creemos en que otra cosa nos da vida, pues hacia allá vamos a correr. Por eso nuestra confianza, nuestra fe debe estar depositada en la vid, estar aferrados a la vid. Y la vid a la que vamos más a menudo es la que encontramos más vivificante. Si encontramos la vid de Cristo más vivificante, hacia allá iremos, hacia allá constantemente estaremos. Pero si encontramos otras cosas más vivificantes, pues hacia allá también iremos. Para nosotros la vid es Cristo. Permanecer en Él debe ser una cuestión de vida o muerte para nosotros, porque apartados de Él vamos a conducirnos hacia un solo lugar, el pecado y la muerte. Por lo tanto, podemos hacer esta oración. Señor, haz lo que sea necesario. Aumenta mi conciencia, mi dependencia de ti en todo, para que continuamente permanezca en ti por la fe. Podemos decirle esto al Señor. Aumenta mi conciencia, dependencia de ti. El devocional de hoy nos dirige a eso, a que seamos dependientes totalmente de Dios, que confiemos en su provisión, que confiemos que en lo que Él provee para nuestras vidas y para nuestras necesidades es lo preciso, lo justo y lo que el Señor obra para nuestro bien.